candidatos en este ciclo electoral, sino que varios incluyen medidas sobre este tema en sus programas de gobierno, y con esto nos viene a comentar Agustina Lombardi, que trabajó en el especial de elecciones internas de En Perspectiva. ¿Cómo estás, Agus? Buenas. Bueno, sí, hoy volvemos con el informe haciendo foco en salud mental, porque capaz que podemos pensar que es lo novedoso en la agenda de esta campaña. Un antecedente: el año pasado la calle Pou anunció que el Estado invertiría 20 millones de dólares en un plan integral de salud mental, una inversión que él decía histórica en el país sobre este tema. Y este plan empezó a ejecutarse en enero de este año. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos de consensos que se vislumbraban en los diferentes programas, en las diferentes propuestas. ¿Sucede lo mismo en este tema, en salud mental? Capaz que sería mucho decir que en salud mental hay consensos. Sí podemos identificar a través de los programas de gobierno que hay puntos en común o que se maneja trabajar en líneas similares, porque, bueno, varios precandidatos pretenden crear nuevos centros de atención, aunque no con los mismos fines o con los mismos públicos, y se ejecutarían de distintas formas. Por ejemplo, Andrés Ojeda, del Partido Colorado, crearía 25 centros de atención altamente especializada en todos los departamentos y se financiaría a través del Fondo Nacional de Recursos. Justo Ojeda un poco se manderó con este tema, ¿no? De hecho, en una entrevista acá en Perspectiva, llegó a decir que le gustaría que fuera el centro de su campaña, el tema de salud mental. Sí, es algo que viene repitiendo bastante, incluso hay un spot publicitario en el que se dedica a hablar solo de ese tema. Pero bueno, siguiendo con las propuestas, Álvaro Delgado también propone aumentar el número de centros diurnos y aumentar la cantidad de centros Ni Silencio Ni Tabú, una iniciativa que surgió a partir de un acuerdo entre el INJU, UNICEF, INAU y el Ministerio de Salud Pública, que comenzarán a trabajarse a partir de julio de este año. Es decir, esta iniciativa, Ni Silencio Ni Tabú, ya empieza a funcionar en este gobierno, ahora en julio de este año. ¿Con cuántos centros? 1 en Rocha y de julio a fin de año 7 centros. Y bueno, Delgado, por lo que dice en su programa, pretendería aumentar el número de estos centros, que desde UNICEF nos comentaron que el objetivo es que sea un espacio de talleres, actividades de promoción, específicamente para adolescentes, donde también podría haber atención psicológica y eventualmente harían un nexo con algún prestador de salud. Bien. Después, Robert Silva específicamente crearía 30 centros de tratamiento para rehabilitación a personas con consumo de drogas, apoyado por ACE, el Ministerio de Salud, el MIDES, ANEP y la Junta Nacional de Drogas. Y Gabriel Gurméndez, también del Partido Colorado, crearía 19 centros de salud mental para que estén presentes en todos los departamentos. Estas propuestas de crear centros, bueno, aparecen en varios precandidatos de la coalición. ¿Por dónde va el Frente Amplio con este tema? Siguiendo esta línea, el Frente Amplio destaca en su programa la necesidad de crear una red de estructuras básicas de atención a la salud mental para finalmente poner fin a los establecimientos asilares y monovalentes. Estos serían el Hospital Vilar de Bo, las viejas colonias psiquiátricas, ¿no? Etxepare y Santín Carlos Rossi, que ahora se conocen como Seremos. Y recordemos que en la Ley de Salud Mental, que se aprobó en 2017, se determina el cierre progresivo para ese tipo de establecimientos, porque lo que se plantea es que son centros de atención psiquiátrica que dividen la salud mental de otras ramas de la salud, y se considera un modelo anticuado, ¿no? Que no integra a la salud mental otros aspectos de la dimensión humana, podríamos decir. De hecho, desde la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría nos comentaban que este modelo reafirma el estigma y la discriminación hacia los pacientes, porque la atención está desarticulada del resto de los servicios de salud. Por eso la ley busca erradicarlo y se plantea que sería en 2025, aunque ya saben que no se va a poder cumplir con ese fecha límite. Al mismo tiempo, desde ACE nos comentaban que es imposible cerrar estos centros porque hoy en día, por ejemplo, en las excolonias que hoy se conocen como Seremos, hay 478 usuarios
y 929 funcionarios en actividad, a lo que se le sumaría también las personas involucradas en el Hospital Vilar de Bo y los sanatorios psiquiátricos privados. Desde el comando de COSE plantean que también es un error ir por eso, ¿no? De cerrar, plantear el cierre de este modelo asilar así de forma aislada. Piensan que debería haber un proceso de transformación del modelo asistencial. ¿Y proponen algo concreto en esa línea? Bueno, COSE es la que manifiesta la preocupación más extrema en este tema, porque en caso de ser presidenta declararía la emergencia nacional en salud mental. Y lo que esto implica es que se crearía el Comité de Emergencia Intersectorial que habilitaría el despliegue de sus medidas en salud mental de manera más rápida. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, también volviendo a la creación de centros, en caso de ser presidenta, COSE instalaría 14 espacios de escucha y 10 centros comunitarios de promoción de salud mental. Bien, o sea, volvemos a la visión de crear nuevos centros. Entre otras propuestas, ¿no? Pero Artigas Puy, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, nos comentaba que lo que le genera duda es que si estos futuros centros reafirmarían o no el modelo hospital céntrico que la ley justamente busca terminar. Es decir, lo que se está planteando acá es que la apertura de nuevos centros y que la gente tenga más acceso a los servicios de salud mental no necesariamente implica que la atención esté unificada, ¿verdad? La atención en salud mental y en el resto de las dimensiones de la salud humana. Exacto. Para Puy el camino debería seguir un modelo comunitario que implica la educación y la promoción de la salud mental a través de campañas, y este aspecto sí está presente en los programas de gobierno de todos estos precandidatos, y además un modelo interinstitucional, interdisciplinario, que tendría un abordaje en el que se reconocería a la persona de manera integral, como se establece en la Ley de Salud Mental. Para explicarlo, él nos decía, no debería existir la división entre salud mental y salud. Y maneras en las que nos comentaba que esto se podría aplicar sería, por ejemplo, internando pacientes en salas generales o creando salas de internación de salud mental en hospitales generales. ¿Y esta línea de integración, la viste, aparece en los programas de gobierno, en las diferentes propuestas de los precandidatos? Bueno, COSE, por ejemplo, propone instalar 40 equipos de salud mental en el primer nivel de atención de ACE, integrándolo al sistema de salud. Robert Silva menciona la intención de generar una red de atención comunitaria, aludiendo un poco a la ley. Laura Raffo pretende facilitar el acceso de atención psicológica en el Plan Integral de Atención de la Salud para establecer una evaluación psicológica inicial y determinar qué tipo de tratamiento debería tener la persona. Y Gurméndez menciona el tema también de transición de modelo. Por otro lado, uno se puede preguntar cuán relevante es la cuestión de crear nuevos centros cuando se habla de salud mental. Habitualmente, la preocupación mayor que hay en la gente es la depresión, es tener familiares que pueden tener algún intento de autoeliminación, ¿no? Tal cual, siempre hablamos de la preocupación sobre la tasa de suicidios en Uruguay, que es de 23,2 cada 100.000 habitantes. Sí, en 2023 hubo 754 suicidios, algo que se ve además sobre todo entre la gente más joven y entre los adultos mayores. Sí, una cifra muy elevada si se compara con otros países y se considera la población del país. Incluso, por ejemplo, en Rocha, la tasa escala a 37,6 cada 100.000 habitantes. Al mismo tiempo, vinculado a tu pregunta sobre la importancia de crear nuevos centros y si esto ayuda a transicionar de modelo o no, al mismo tiempo es difícil que una política pública puntual mejore directamente el problema sobre el suicidio, ¿no? Incluso lo comentaba Puy para este informe. Igualmente, Robert Silva propone crear un observatorio de la conducta suicida y un instituto de salud mental y prevención del suicidio en el que se nuclearían las entidades y los programas que trabajan en este tema. Y además, bueno, Gurméndez menciona en su programa la intención de crear una app para prevención del suicidio y gestionarlo con centros de atención. Vinculado con este tema, ¿qué pasa con la policía, verdad? Porque es un rubro donde se ve una tasa de suicidios muy elevada, que además se ve habitualmente en las noticias.
En el caso de la policía son 38,2 suicidios cada 100.000 policías, bastante por encima de los 23,2 cada 100.000 habitantes que tiene el país en general. Sí, bueno, la salud mental policial también se repite bastante dentro del área de salud mental en los programas de gobierno de estos precandidatos. Los repetimos, mencionamos a Ojeda, Delgado, Raffo, Cose, Silva y Gurméndez. Sobre todo van por el lado de crear planes o programas de salud mental específicos para la policía. Quieren seguir explorando otras propuestas, repasando los programas, otros destaques que seleccionamos, pueden visitar la página de radiomundo.uy y buscar el especial de elecciones internas de En Perspectiva.